Iniciando con un fianchetto flexible. Se mantiene el equilibrio dinámico. Esta jugada sólida preserva las opciones. Respondiendo con una configuración similar. Se busca el equilibrio dinámico y un desarrollo sólido. La igualdad se mantiene. Continuando la estrategia de fianchetto. Se solidifica la estructura del flanco de rey, manteniendo el equilibrio dinámico. Apoyando el avance del peón del flanco, jugada sólida que preserva el equilibrio dinámico actual. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. Desarrollando el alfil a su diagonal ideal, jugada sólida que mantiene el equilibrio dinámico. Desarrollando el alfil a la casilla. Jugada sólida que apoya la estructura de peones del flanco de dama. Enrocando al flanco de rey. Una maniobra de seguridad crucial que mantiene el equilibrio dinámico. El rey está ahora seguro. Fianchetando el alfil a la casilla. Jugada de desarrollo sólida que encaja en la estructura de peones existente. La jugada el peón a la casilla de 6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C6. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna B, captura en la casilla C6. Debilitando la estructura defensiva rival. Enrocando al flanco de rey, una medida de seguridad sólida y una jugada de desarrollo estándar. Reclamando espacio en el centro, jugada sólida que lucha por la centralización. Solidificando el centro, jugada posicional sólida que refuerza el control de peones. La jugada el caballo a la casilla H5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo de la columna B a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Ocupando espacio central, ganancia territorial sólida que incrementa la actividad de las piezas. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E6. Controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a el peón a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo de la columna B a la casilla D2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo de la columna B a la casilla D2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D4, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Recapturando con el alfil, jugada sólida que desarrolla la pieza activamente. Desarrollando el caballo maniobra posicional sólida buscando influencia central. La jugada la dama a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla H4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla D5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo, con lo cual el rey a la casilla H8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla H3 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F3, de un intercambio favorable, con lo cual llega el caballo de la columna H captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Cambiando peones, una simplificación sólida que mantiene la ventaja posicional actual. Capturando el peón, una ganancia táctica sólida que mejora la actividad de las piezas. Reposicionando el caballo, jugada sólida que mejora la coordinación de las piezas. La jugada la torre de la columna A la casilla D8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna A la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica,
con lo cual la dama a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Centralizando el caballo una mejora posicional sólida. Cambiando peones, una jugada sólida que simplifica la posición. La jugada la dama captura en la casilla D7 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a la dama a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla B1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. Recapturando con el alfil, jugada sólida que mantiene la igualdad en el final. Capturando el peón, jugada sólida que recupera algo de presencia central. Desarrollando el alfil, jugada defensiva sólida. Avanzando el peón de F, jugada sólida que busca controlar casillas centrales. La jugada el caballo a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C6. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre de la columna F a la casilla E1. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna F a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre de la columna F a la casilla E1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla D5. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna F a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre de la columna A la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo captura en la casilla E3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna F a la casilla E8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre de la columna A la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla H3 para afianzar el control posicional. Recapturando con la torre, jugada sólida que activa la torre en la columna abierta. La jugada el alfil a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico.
dando paso a la torre a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla A2, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla A3 para afianzar el control posicional, moviendo el alfil un reposicionamiento sólido enfocado en explotar debilidades potenciales, trayendo la torre a la columna central, jugada sólida que mejora la colocación de la torre, centralizando la torre una maniobra sólida buscando oportunidades tácticas. La jugada el alfil a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre de la columna A la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla G6, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G6, de un intercambio favorable, con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival, colocando la torre en la columna abierta, jugada sólida que incrementa la presión. La jugada el peón a la casilla C6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla E4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional, avanzando el peón de C, jugada sólida que consolida el control y restringe las piezas negras. La jugada el alfil a la casilla F7 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla E4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, abriendo paso a el alfil a la casilla E6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D8, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla D8, de un intercambio favorable, con lo cual llega la torre captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival, desarrollando el alfil jugada sólida que mejora la actividad y coordinación de las piezas, capturando el peón, jugada sólida que mejora la actividad de las piezas, recapturando con el peón de F, jugada sólida que consolida la ventaja, capturando el peón, jugada sólida que gana material pero no altera significativamente la evaluación, dando jaque, táctica sólida que fuerza cambios favorables, recapturando, cambio sólido que simplifica la posición, cambiando torres, una simplificación sólida que mantiene una ventaja decisiva. La jugada el rey a la casilla F7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo,
dando lugar a la torre captura en la casilla E8 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E8, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla A8 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla A3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla F1 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E8 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla E8, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F7 para afianzar el control posicional. Reposicionando el caballo, maniobra defensiva sólida. La jugada la torre captura en la casilla E8 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre de la fila 1 a la casilla D6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla E8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E8, debilitando la estructura defensiva rival. Recapturando, jugada sólida que mantiene la ventaja en el final. La jugada la torre a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el rey a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla B4 para afianzar el control posicional, centralizando el rey, jugada sólida para activar el monarca en el final. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el rey a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional, centralizando el rey, jugada sólida para mejorar la seguridad y actividad del monarca. Avanzando el peón de G, jugada sólida que disputa el espacio en el flanco. La jugada el rey a la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, abriendo paso a el alfil a la casilla D5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con el caballo a la casilla D4 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E6 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H4, de un intercambio favorable, con lo cual llega el caballo captura en la casilla H4, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual la torre a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a el alfil a la casilla D5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla E3 para afianzar el control posicional, colocando la torre en la séptima fila, un objetivo estratégico sólido, dando jaque, jugada sólida para forzar cambios, moviendo el rey, maniobra sólida para mantener la seguridad del monarca, moviendo el caballo, jugada defensiva sólida. La jugada el alfil a la casilla D6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H4, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H4, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla H4, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla F5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad,
permitiendo la torre a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la torre a la casilla F8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Capturando el peón, jugada sólida que aprovecha la imprecisión blanca. Recapturando, jugada sólida recuperando material. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a la torre a la casilla H8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla H7 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A7, debilitando la estructura defensiva rival. Colocando la torre en la séptima fila, jugada sólida que consolida la ventaja. La jugada el alfil a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a la torre captura en la casilla A7, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla H7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla H4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla H4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla H6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla A7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla C4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla F3 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a la torre captura en la casilla G4, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla H6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a la torre a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla F7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G4, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la torre a la casilla H7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Avanzando la torre, jugada sólida que presiona la posición negra. La jugada el alfil a la casilla D5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna G captura en la casilla H3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, abriendo paso a la torre a la casilla E7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla F3, capturando material clave, abriendo paso a el caballo a la casilla G5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla F2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E7 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla E7 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional, avanzando el peón de H, jugada sólida creando un peón pasado. La jugada el caballo a la casilla D4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla E7 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla D2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H6 de las blancas es un error.
La alternativa superior era el alfil captura en la casilla C5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Abriendo paso a el caballo a la casilla C2 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la torre captura en la casilla A7, de un intercambio favorable. Posibilitando el rey a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Dando jaque, jugada sólida que fuerza al rey a una casilla menos segura. Centralizando el rey, jugada sólida para apoyar el avance del peón. La jugada el alfil a la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla H6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el peón a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con la torre a la casilla E7 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Dando jaque con la torre, táctica sólida para ganar más ventaja. Moviendo el rey, maniobra defensiva sólida. Avanzando el peón de H, jugada sólida que crea un peón pasado formidable.